allí, Primero de Reyes, capítulo 17. Una fe que brota en medio de la desesperación. Una fe que brota en medio de la desesperación. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar a la viuda de Sarepta de Sidón. En Primero de Reyes 17 encontramos la historia de un profeta poderoso, pero también de un rey malvado y de una viuda que vivía en un lugar pagano. Todos ellos en una hermosa armonía para enseñarnos a nosotros. Esa viuda vivía en un lugar habituado a la idolatría y a la maldad. Y nosotros llegamos en el momento de la historia de hoy, cuando una sequía terrible estaba terminando. Bajo el mando de Acab y su perversa esposa Jezabel, la nación de Israel se había corrompido. Por orden expresa de Dios, Elías predice una sequía que se va a extender por 3 años. La mayor parte de ese tiempo, él se va a esconder en el arroyo de Querit. Tomará de sus aguas y cuervos controlados por Dios le llevarán pan y carne para sustentarse. Pero luego, el momento de confrontar la maldad llegó. Pero antes de hacer esa confrontación, Jehová decide que el profeta tiene que hacer una escala en la casa de una mujer viuda cuyo pueblo era Sarepta de Sidón, un pueblo con el dios falso Baal. Y allí es donde nosotros vamos a estar ubicados el día de hoy, hermano mío, amigo mío que nos está mirando. Vamos a observar a esta mujer. Vamos a ver su desesperación en 3 puntos distintos. Y vamos a observar cómo ella respondió y la vamos a comparar con nosotros. ¿Cómo estamos respondiendo ante la adversidad? ¿Cuál debiera ser el resultado de la adversidad en nuestras vidas? ¿Cuál debiera ser el resultado de la necesidad? ¿Cuál debiera ser el resultado de ser sometidos a duras pruebas? ¿Cómo deberíamos salir de todo eso? De eso vamos a estar hablando justo ahora. La Biblia nos cuenta acerca del encuentro del profeta con aquella mujer. Y varias cosas tienen que llamar nuestra atención en este primer punto que yo titulé la desesperación de la necesidad que pone a prueba la fe en un Dios proveedor. ¿Qué hace usted cuando tiene necesidad? ¿Qué hace cuando las cosas no están a su favor? Cuando falta el alimento, la provisión. Bueno, debe confiar en un Dios proveedor. Esta mujer fue probada. Dice la Biblia en Primero de Reyes 17, 8 y 9. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden. Interesante Dios, ¿eh? Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pero pastor, ¿por qué Dios escogió una viuda? ¿No podía escoger tal vez a alguien de dinero? ¿No podía escoger tal vez a alguien con una mejor condición? Considere que están en sequía, pastor. ¿Por qué Dios hace esto? Dios decide usarla a ella. Lo primero que usted tiene que notar sin duda es que el control que Dios tiene de absolutamente todo es porque todo es de Él. No tiene por qué pedirle permiso a nadie para hacer lo que se le antoje. Por ello nos narra la Biblia que había una orden expresa de parte del Dios de los cielos. Él se había propuesto usar a esta mujer viuda que vivía en esa nación, que vivía en ese pueblo en aquel tiempo. Gran lección para usted y para mí también. Escuche esta pregunta que le voy a hacer. ¿Es tanta la necesidad que usted tiene que le resulta imposible ser usted usado para los planes perfectos de Dios? Analícelo. Esta mujer en Sarepta de Sidón estaba muy necesitada, pero fue usada por Dios porque se dispuso. Se dispuso. Lo segundo que notamos es la condición de la mujer. No se trata de una familia donde esté presente el marido. Él ha muerto, por eso es viuda. No nos explica la Biblia cómo ocurrió. Solamente nos deja saber que esa era su condición. La condición de una mujer sola. Nos contará después la Biblia que tenía un hijo.
pero no contaba con el auxilio de su esposo. Imaginamos cuánto bienestar hubiera significado para ella tenerlo en aquel momento a su lado, en aquella época dura. Pero esa no era su realidad. Su realidad era la de una persona sola. ¿Qué está haciendo usted en cuanto a su propia realidad? ¿Quejándose tal vez por lo que no tiene? No vemos a esta mujer haciendo eso. Y tal vez es algo que tampoco debiéramos hacer nosotros. Luego llegó el momento del encuentro, mismo que se llevó a cabo en la entrada de la ciudad, un lugar fortuito donde ellos se vieron. Y la Biblia nos narra qué fue lo que pasó en los versículos 10 y 11 de Primero de Reyes 17. Dice la Biblia, entonces se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Encontramos en esta primera prueba una solicitud insólita. Un extranjero simplemente se ha aparecido y está pidiendo que le den lo que más falta: agua. No pierda de vista que ya era el tercer año de la sequía. ¿Quién es este hombre para que yo le entregue este precioso líquido? Sin embargo, ella lo hace. Se dirige con prontitud a compartir de lo poco que tiene, gran lección para nosotros. ¿Qué mueve a esta mujer? ¿Qué impresión interna le lleva a ella a creer que aunque tiene poco puede dar? Hemos de sospechar que aquella mujer algo conocía del Dios de Israel, por la forma como después llamará al profeta. Todo parece indicar que en la lógica de esta señora era importante dar del anhelado líquido, no negarlo. La necesidad era apremiante, hermano mío, amigo mío. El futuro era incierto, el tiempo doloroso como ningún otro. Pero en medio de tanta desesperación, se levanta una mujer que confía. No, ella no tiene un gran apellido. No, ella no tiene otros eventos narrados en la Biblia. No se trata de una mujer con una gran fama. Se trata de una mujer sencilla que Dios quiso dejarnos en su palabra como un gran ejemplo de lo que significa confiar en Dios. Fue también, ¿sabe?, una viuda de la que habló el Señor en Lucas 2, 3 y 4. Ella también era una viuda. Cuando el Señor Jesús dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Una viuda. Todo parece indicar que la necesidad desesperante puede ser también el terreno más fértil para una fe poderosamente arraigada en Dios. Qué excelente tiempo el de la necesidad para afianzarse en el Señor. Qué excelente tiempo para confiar más en Él. El Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo controla. Ese es nuestro Dios. Es el Dios del universo. El Dios que no se estremece por nada ni por nadie. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es nuestro Dios, trabajando todos los días por su bienestar y el mío. Y usted necesita confiar en Él. Piensa en algo. Ambas viudas dieron todo lo que tenían. Ambas ofrendaron más allá de sus fuerzas. Ambas pensaron en la obra de Dios, porque una llevó su dinero al templo y la otra puso de lo suyo para un siervo del Señor. Ambas fueron instrumentos para que la obra de Dios continuara. No negaron lo suyo. ¿Está usted tan desesperado que no puede ver al Señor en la dificultad? ¿Está tan derrotado que no es capaz de dar el agua de vida a quien no tiene esperanza? La gente anda como loca en nuestros días,
perdidos, totalmente ajenos de la realidad que viven, que usted y yo conocemos, la realidad profética de la destrucción de este mundo, de la destrucción moral y física. Nosotros sí conocemos lo que va a pasar, cristiano que me está escuchando y me está viendo allá del otro lado. Nosotros sabemos, tenemos la preciosa agua de vida y como esta viuda debiéramos darla a los demás, no negarla. También la desesperación de la incertidumbre. La desesperación de la incertidumbre, segundo, que pone a prueba la fe en un Dios soberano. ¿Qué va a pasar? Ahora no solamente es, no tengo necesidad, ¿qué voy a hacer? Y el Dios proveedor aparece y dice, yo me encargo, no te preocupes, no te preocupes. Pero también es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el otro mes? ¿Qué va a pasar el otro año? ¿Será que todo esto que está ocurriendo va a terminar tan mal? Oh Dios, ayúdanos, no sabemos qué hacer. La incertidumbre puede traer tanto dolor al corazón humano. Puede traer tanta desesperación. Puede hacer que las rodillas flaqueen y que la fe falte. Pero lejos de eso, lo que tenemos que hacer más bien es como esta mujer hizo. Vamos a revisar lo que pasó con ella. La pregunta, ¿sabe? Parece ser la misma. No importa en qué época se haga, no importa qué predicador la haga, parece ser la misma. Y es esta. ¿En qué o en quién está confiando usted? ¿Dónde descansa su fe? Desgraciadamente, la fe de algunos descansa en lo material, en las posesiones. Pero ¿sabe que de las posesiones nos dice Dios en 1 Timoteo 6:17? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Se escuchó bien? Inciertas. Hoy están, mañana no se sabe. Sino póngalas en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuestro Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y dice, no ponga su esperanza en las riquezas. No cometa ese grave error. La fe de otras personas descansa en los jefes de Estado, la gente de gobierno, los países poderosos. Descansa en sus decisiones, en la ciencia, en los avances tecnológicos y creen de verdad con todo su corazón que de ellos es de donde vendrá la liberación para sus vidas. Ignoran voluntariamente que al final de cuentas los corazones de todos los dirigentes de este mundo están justo en la mano de Dios y que Él los mueve como Él quiere. Eso nos dice Proverbios capítulo 21:1, como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que Él quiere, lo inclina. Ese es nuestro poderoso y soberano Dios. Usted no puede depositar su fe en una persona. No puede depositar su fe en sus posesiones. No puede depositar su fe en nada ni en nadie, porque todo aquí es pasajero. Si su fe está depositada en algo pasajero, cuando ese algo falte, usted tendrá una gran pérdida. Pero ¿qué tal si usted pusiera la fe en algo que no es pasajero? O mejor dicho, en alguien que no es pasajero. Entonces tal vez todo lo que pasara a su alrededor usted lo vería diferente. Tal vez actuaría como actuó la viuda y estaría pensando, definitivamente hay un Dios que todo lo controla. Tenemos que seguir el ejemplo de aquella mujer de Sarepta, que en el momento de decidir dónde estaría su fe, prefirió ponerla en Dios. Esa es la historia de muchas personas, ¿sabe? Llegaron a tiempos duros y volcaron su voluntad hacia el Señor. Que los tiempos duros, amigo mío, amiga mía que nos está viendo, sirvan para volcarnos al Señor, para correr hacia Él, para buscarle.
para decir, es en Él que tenemos tiempos de refrigerio. Es en Él donde vamos a encontrar la solución. Es Él el que tiene palabras de vida eterna y nadie más las tiene. Es Él el que tiene esperanza para la vida que camina con dolor en estos tiempos. Es Él el que calma el dolor de la incertidumbre. Mire que la Biblia dice allí en Primero de Reyes 17, 11 al 15 dice, y yendo ella para traérsela, la viuda, ¿se acuerda que la dejamos? Iba a ir a cocinar, iba a traer agua. Él volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, ahora sí se asustó, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y después de eso nos dejamos morir. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué frase? No tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero una muestra de fe. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Hace falta fe. No alcanza. Pero si ella tiene fe y hace la primera, habrá suficiente para hacer las otras. Porque Jehová Dios de Israel, por eso ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Esa es la matemática de Dios. Dios no trabaja con los números que trabajamos los seres humanos. Su matemática es distinta, es poderosa. Él provee donde no hay. Él es capaz de hacer de la nada. Ese es su poder soberano. Y nosotros tenemos que confiar cuando llega la desesperación de la incertidumbre, cuando el temor parece gobernar la existencia humana. Es cuando con más fuerza tenemos que volvernos a Dios. Estamos inciertos, no sabemos qué va a pasar, casi con desesperación. Corra usted con decisión hacia los brazos del Señor, sus brazos protectores. Nada es más poderoso que recurrir al dueño de todo. Todo, al mismo que la Biblia se refiere en Salmo 56:3 cuando dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Está usted con temor? ¿Está con desconfianza? ¿Está tal vez usted pensando, ¿qué voy yo a hacer? ¿Sabe que hay problemas más importantes ahorita? Y usted me dice, ¿cuáles? No puede haber nada más importante. Sí lo hay. Sí lo hay. La gente está muriendo cada día y muere sin Cristo. Van a una eternidad de condenación porque eso dice la Biblia. Sus pecados no les han sido perdonados. Y como no les han sido perdonados porque no han creído en el único que puede salvarles, entonces mueren en su pecado y al morir de esa manera están condenados, dice la Biblia, al infierno eterno. Usted dirá, pastor, ¿por qué dice eso? Porque la gente muere ahora más que nunca. No solo por las condiciones difíciles de una pandemia, por muchas otras. Usted está bien hoy, mañana no sabe. Y si usted se va de esta tierra sin Cristo, su destino estará sellado. Y tal vez usted está preocupado por otras cosas. Está en su incertidumbre. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo será el momento de regresar a la calle? De regresar al trabajo, de regresar a la fiesta, de regresar al estilo de vida que siempre he mantenido. Y tal vez ha llegado el momento de detenerse y pensar un poco en lo que estoy haciendo. En estos días en que tanto miedo hay, cuando el temor aparece en su propia vida, ¿en quién confía usted? Porque el versículo decía que usted puede confiar en Dios. ¿Pero en quién confía si no está confiando en Él? ¿En su propia suerte? ¿En el destino? ¿En que usted sí va a estar con vida cuando todo esto termine? ¿En eso es lo que usted confía? Mucho cuidado. Mi Dios, el que le estoy comentando, del que le estoy predicando,
Mi Dios ordena al mar a enmudecer y ¿sabe qué pasa? Él se calla. Ordena a los peces multiplicarse y a los panes y ¿sabe qué pasa? Se multiplican. Ordena al sol detenerse y ¿sabe qué pasa? Se queda quieto. Ordena a la muerte hacerse a un lado y ¿sabe qué pasa? Que Él transita con toda su majestad después de resucitar y haber vencido a la muerte. Ese es el Dios en el que yo creo y en el mismo que espero que usted también crea. Mi Dios es todopoderoso. Mi Dios es soberano. Mi Dios, a mi Dios, nada se le escapa, nada se le escapó nunca y nada se le escapará de su control. Ese es el Dios poderoso del que le estoy hablando en este tiempo. Por último, la desesperación de la muerte. La desesperación de la muerte que pone a prueba la fe en un Dios salvador. Esta mujer ayudó al profeta. Pero ¿sabe qué pasó? Al pasar el tiempo, su hijo, su único, ella que ya era viuda de por sí, se murió. Se murió inexplicablemente. Vamos a leerlo. De cara a la muerte, cuando usted está de cara a la muerte, todo suele cambiar rápida y drásticamente. La realidad del caso es que nadie tiene control de la muerte. Por mucho que usted se esfuerce, siempre va a llegar a la misma conclusión. La muerte puede aparecer en cualquier momento. La Biblia nos narra que eso exactamente fue lo que pasó con aquella mujer viuda en Sarepta de Sidón. Después de la bendición tan grande de ver el poder de Dios manifestarse tan grandiosamente, vino lo inesperado. Vino lo inesperado. Pasó así nomás. Primero de Reyes 17:17 nos narra, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Tradúzcase, se murió. El hijo había muerto. Nadie se lo esperaba. Muy joven. Pero murió. Como pasa hoy día también. Dios no lo permita. Pero si usted adquiriera el virus tan temido y su físico no reaccionara bien y usted muriera, ¿sabe dónde pasaría la eternidad? ¿Está seguro? ¿Puede decir usted 100% seguro que usted iría al cielo? ¿Que ese sería su destino eterno? ¿O tiene que aceptar usted con dolor este día? No estoy seguro. Si yo tuviese que ir a una unidad de cuidados intensivos y perdiera mi vida allí, tengo que decir que yo no estoy seguro qué pasaría después. La Biblia anuncia qué pasaría después y ahorita lo vamos a ver. Lo que ocurrió en esta historia es que el niño murió. Y ella acudió desesperada al profeta de Dios. Supuso que él sabría qué hacer. Gracias a la intercesión del siervo de Dios, en aquella oscura hora de desesperación, vino entonces la intervención divina. Apareció la intervención milagrosa. La Biblia dice en 1 de Reyes 17, 20 y 21. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué le parece? ¿Habrá escuchado Dios la voz de otra persona? Tal vez no. La voz autorizada para orar en aquel momento era la voz del profeta Elías. Y a él escuchó Dios. Y por él, aquel niño tuvo vida. ¿Sabe que eso es una grandiosa realidad simbólica, potente, que nos hace ver a otro intercesor? El intercesor de nuestros días. Él se llama Jesús. Él puede ser el que interceda contigo ante el Padre para una de dos cosas. Para salvarte o para juzgarte. Es el único cuya sangre puede ser presentada en el cielo y tiene el poder de salvar. Es el único que puede perdonar pecados. Es el único que te puede restaurar. Es el único que puede dar vida eterna. Es el único que te puede cambiar.
Solamente Él, no hay nadie más. Nadie más. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice que Él es el único que está autorizado. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice el nombre, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo cuando fue hecho hombre, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. ¿Cómo que se dio testimonio? Claro, murió en una cruz, ¿se acuerda? Cruelmente, crucificado, dejando su sangre tirada allí, en esa cruz, donde clavó todos los pecados suyos y míos. Pero la diferencia entre aquellos que ya conocemos a Jesús y los que no, es que los que le conocemos, un día dijimos, voy a confiar en Él. Voy a creer en lo que Él ha hecho. Voy a aceptar el regalo que Él ha decidido darme. Porque yo soy tan pecador. Estoy tan mal que no voy a poder presentarme delante de Dios con mi pecado. Nada pecaminoso entra al cielo. Aquella mujer en Sarepta reconoció que si alguien podía ayudarla, era el profeta. Usted debiera reconocer hoy que si alguien puede ayudarle, ese es Jesús. Es Jesús el Hijo de Dios. Jesús el de la cruz. Jesús que fue entregado a esta tierra como un regalo, el unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Jesús es el que estamos hablando. Jesús, el mismo que dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, está con su mano extendida hoy, diciéndote, yo puedo quitarte el temor a la muerte. Puedo darte vida eterna. Pero esa decisión la tienes que tomar tú y solamente tú. De la misma manera, entonces, que esa mujer reconoció el poder de Dios en Elías, reconozca usted el poder de Dios en el Señor Jesús. Porque la muerte está al acecho. En cualquier momento aparece. En cualquier momento. No importa. Y el Señor se aparece por aquí y te grita con voz potente, ven a mí. Se aparece por allá y te grita con voz potente, ven a mí. No te tardes, corre hacia mí. Ven ya, no te quedes allí. No sigas. ¿Es acaso que tienen que pasar más cosas? ¿Tienen que pasar más desgracias? ¿Tiene que venir más para que reconozcas la necesidad de Dios en tu vida? ¿Qué tiene que pasar? ¿Quién tiene que morir? ¿Qué situación tiene que ocurrir para que reacciones? Jesús, el Salvador del mundo, te dice hoy, mi mano está extendida para salvarte. Pero Hebreos 9:27 dice que si no le aceptas a Él, que si no le quieres en tu vida, entonces vas a tener que enfrentarle. Pero ya no le vas a enfrentar como el Salvador, le vas a enfrentar como juez. Y será duro, porque allí lo único que habrá será condenación. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, está establecido, nadie se escapa de esto, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Te espera el juicio de Dios, para todos aquellos que despreciaron a su Hijo, porque Él lo mandó a esta tierra, a morir por usted y por mí. Y la idea de que eso fuera así, es que usted apreciara el sacrificio de Él, para que sea salvo de su pecado, porque todos hemos pecado. Nadie se escapa. Si murieras hoy, ¿cómo piensas que sería? Tendrás que enfrentar al Dios que te hizo. Tendrás que hacerlo. Tendrás que darle cuenta de por qué razón no creíste en su Hijo. De por qué razón no permitiste que Él limpiara tu pecado. Esos pecados están registrados en los libros del cielo. Cada uno de ellos, no falta ni uno. Y la única manera de que esos pecados sean borrados, sean quitados de allí, es por medio de la sangre del Señor Jesucristo. No hay otra forma. Están registrados, cada uno de ellos. Dios sabe lo que has hecho. Lo que has hecho en tu cámara más oculta. Lo que has hecho allí donde piensas que nadie te ve. Todo lo sabe Él. Y todo está registrado. Y la única manera de que seas libre de ese registro es por medio de Cristo. Solo Él te puede salvar y limpiar tu pecado. Una decisión que está al alcance de tu boca. ¿Por qué de mi boca? Porque la Biblia dice que aceptar a Jesús no es difícil.
La Biblia dice que lo único que debes hacer es confesar que crees en Él y creerle de todo corazón. Dice en Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que creerle a Dios. Hay que creer que Jesús es quien dice ser. Hay que creer que Él te puede salvar de tu pecado. Hay que creer que Él vino a esta tierra, que vivió santamente, que murió en una cruz por ti y por mí para limpiar nuestro pecado. Por eso la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice que nadie viene al Padre sino por Él. Es por Él que podemos ir al Padre. Es por Él que tenemos acceso al cielo. Y el Señor dice, está al alcance de tu boca, que si confesares con tu boca la suya, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es lo que hay que confesar. Pero pastor, ¿qué más hay que hacer? Algo más tiene que hacerse. No, lo difícil ya lo hizo Él. Él te salvó. Él murió en una cruz. Él hizo la parte complicada. Ahora te toca solamente aceptar el regalo que Él te da. Aceptarlo. Y tal vez usted está allá en casa diciendo, hay algo que se remueve en mí, pastor. Hay algo aquí dentro de mí que me dice que no estoy bien. Si oyereis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezca. No diga mañana. Es fácil hacerlo ahora que estamos con esto de los videos. Es fácil decir después. No lo haga. No lo haga. Deténgase y piense por un momento. Nadie me garantiza a mí que voy a vivir el siguiente minuto. Tome tiempo para Dios. Tome tiempo para Dios. Vamos a entrar ahorita en un momento de oración. Un momento para tomar decisiones. Usted que conoce al Señor Jesús. Tomar decisiones de confiar en el Señor, como lo hemos visto con la viuda de Sarepta. Y usted que no le conoce, tomar esa decisión acertada de correr a los brazos de Jesús. No permita que nada le estorbe. No permita que el enemigo gane ventaja. Concéntrese. Vamos a orar. Señor, muchas gracias le damos por su palabra. Qué bueno que ha sido usted con nosotros. Mire que muchas personas pueden estar viendo este video ahorita y lo verán en el futuro, Señor. Y quizás no te conocen como Salvador. Han llegado a la terrible conclusión que si murieran el día de hoy no tendrían esperanza como si la tuvo aquella viuda con su hijo. Oh Señor del cielo, yo te suplico que crees en esos corazones la necesidad, la sed de ti, Señor. Que en estos momentos se vean cuán pecadores son, Señor. Que puedan percibir con toda la realidad del caso su condena inminente. Y que entonces decidan correr hacia ti, Señor. Correr desesperados, Padre Santo. Sabiendo que en tus brazos protectores encontrarán todo lo que necesitan. Si usted me está escuchando allá en casa y no tiene a Jesús, quizás pueda orar de esta manera. Señor Jesús, mira mi condición. Soy un pecador. No cabe duda que te he defraudado. Mi pecado me condena. Pero hoy te digo que yo confío en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que perdonas pecados. Creo que me puedes limpiar. Y te suplico que entres a mi vida. Que me limpies de todo pecado. Que me cambies. Que me des esa vida eterna que prometes. Señor, que solo tú lo puedes hacer. Me pongo en tus manos y te recibo como mi Salvador. Tal vez usted, que ya tiene a Jesús y está pensando, yo he desconfiado. Ore al Señor. Oh Dios, perdóname. Perdóname por haber desconfiado de ti. Perdóname por no ser el hijo o la hija tuya que tengo que ser. Limpia mi corazón, Señor, y ayúdame a confiar en ti sin titubear. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Si usted ha estado poniendo atención a la enseñanza y tomó decisiones hoy,
puede comunicarse con nosotros. A través de la iglesia por la cual usted vio el mensaje del día de hoy es una opción. Iglesia Bautista El Calvario en San Ramón. También puede hacerlo por Ministerio Luz de Esperanza. Tenemos nuestro site en Facebook, también lo tenemos en Instagram, también estamos en YouTube. Puede comunicarse con nosotros, ahí encontrará también los números de teléfono. Nos encantaría aconsejarle qué más hay que hacer cuando uno tiene a Jesús como Salvador. Y si está atravesando un momento de dura prueba, nos gustaría guiarle y ayudarle a que encuentre una congregación que le ame